Buenas tardes, alumnos del Instituto IMAI. Bienvenidos a la 10ª y última clase de la materia de Historia Universal que preparamos para ustedes, para que tengan toda la información relacionada con esta materia y puedan estar preparados para el examen de Comitems. El día de hoy vamos a cubrir los temas que corresponden a lo que en su guía es el bloque número 5. Vamos a ver los temas correspondientes al bloque 5 en su guía de Comitems relacionada con la materia de Historia Universal. El tema se llama de forma general décadas recientes. ¿Cuáles son esas décadas? Bueno, de 1945 hasta la época actual, hasta la época contemporánea, ya en el contexto del siglo XXI, en el año que estamos viviendo en la actualidad, en el año 2020. Déjenme comentarles a manera de introducción y para recordar un poquito la información del día de ayer, que la Segunda Guerra Mundial finalizó en 1945. Según recuerdan, el último conflicto finalizó en el mes de agosto con las bombas atómicas que cayeron, una en Hiroshima y la otra en Nagasaki. Ahí es donde se firma el armisticio y es cuando Japón se rinde ante las potencias aliadas y ahí termina la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, bueno, ya termina la Segunda Guerra Mundial y era imposible que los impactos económicos, políticos, sociales y étnicos al finalizar la Segunda Guerra Mundial no afectaran a una mayor parte de la humanidad en aquel tiempo. Los conflictos finalizaron en 1945, pero a partir de 1945 se agudizan las crisis humanitarias, se agudizan los problemas en varias partes, especialmente en Europa por la escasez de alimentos. Los países estaban en la ruina, los países estaban destruidos después de la guerra, que fueron prácticamente 7 años de guerra, 6 años de guerra de 1939 a 1945. Entonces, los verdaderos problemas en Europa estaban realmente empezando en 1945. Lo que les comentaba, millones de personas estaban en pobreza extrema, sus ciudades se encontraban destruidas, las pérdidas humanas a lo largo de los 6 años de la guerra fue un total de 13 millones de personas, muchísimas personas que murieron, muchísimas personas. De esas 13 millones de personas, yo les comentaba en la clase anterior, 6 millones de personas fueron judíos. Ahora, ¿qué resulta de todo esto en 1945? Bueno, a partir de 1945, a partir de 1946, mejor dicho, la conflictiva Alemania, porque no se le puede denominar de otra forma, ya que Alemania fue la que incitó las dos únicas guerras mundiales que ha habido en la historia de la humanidad. La conflictiva Alemania fue dividida en 4 sectores. Estos sectores iban a estar vigilados por las potencias aliadas que fueron las ganadoras de la Segunda Guerra Mundial. Un sector de Alemania fue dividida, les decía, en 4 partes. Un sector iba a estar vigilado por Estados Unidos, otro sector iba a estar vigilado por Inglaterra, otro sector iba a estar vigilado por Francia, y el cuarto sector iba a estar vigilado por la Unión Soviética. Ahora, otro aspecto muy importante que resultó de la Segunda Guerra Mundial es que en junio de 1945, en la llamada Conferencia de San Francisco, se presenta el plan para una nueva organización de naciones, para una nueva coalición de naciones. A esta organización se le llamó la Organización de las Naciones Unidas, inicia funciones en el año de 1945, después de la Conferencia de San Francisco en California, en los Estados Unidos. Ahora, quiero comentarles que la historia, a partir de 1945, quedó ligada a sucesos y noticias que impactaron a todo el planeta. La globalización, por lo menos en las comunicaciones, la globalización ya era un hecho.
Ya sucedía algo al otro lado del mundo y ya te enterabas tú por medio de los periódicos. Ya te enterabas tú por medio de una llamada telefónica. Ya te enterabas tú por medio de la televisión. Entonces, les decía, la historia del mundo quedó ligada a sucesos y noticias que impactaron a todo el planeta. Obviamente, de 1945 a la fecha, al año 2020, han pasado diversos sucesos, dependiendo del país en el que vivas. Nosotros vivimos en México, para nosotros sucesos trascendentes, pues fue el final de la Segunda Guerra Mundial. Sucesos trascendentes después de eso, pues fue el suceso de 1968, la persecución y la matanza de los estudiantes en Tlatelolco, y un largo etcétera, el terremoto de 1985. Yo les podría comentar acerca de muchas cosas que se dieron a partir de 1945 y hasta la fecha. Sin embargo, vamos a presentar solamente 10 eventos. Esto podría ser una pregunta de examen, sobre todo para que nos ubiquemos en el tiempo y veamos de 10 eventos que resultaron trascendentes para toda la historia de la humanidad, para la historia de toda la humanidad, mejor dicho. Entonces les voy a presentar 10 eventos que impactaron al mundo a partir de 1945 y hasta el inicio del siglo XXI. El primer evento, bueno, un poquito más adelante vamos a ver algo que apareció, un suceso que apareció al finalizar la Segunda Guerra Mundial, que se llama la Guerra Fría, que fue un conflicto no declarado, fue un conflicto, digamos, de una paz relativa, y fue una competencia entre las dos potencias que se destacaron en aquella época. Una de ellas, Estados Unidos, representando al bloque capitalista, y la otra, la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, representando al bloque socialista, al bloque comunista. Entonces, vean la primera fecha y la primera información. En 1961, unos años después, 15 años después de que finalizara la Segunda Guerra Mundial, y ya en el contexto de la Guerra Fría, alumnas y alumnos, se construye o se erige el muro de Berlín. Vamos a ver un poquito más adelante, un poco más de detalle acerca de este muro de Berlín, pero el propósito de este muro de Berlín en el año de 1961 era dividir a dos Alemanias. Dividir a Alemania en dos porciones, porque ya se había dividido, les había comentado anteriormente, en 4 sectores Alemania. Sin embargo, el sector oriental queda bajo la influencia de los rusos. Entonces, muchas de esos países, lo vamos a ver un poquito más adelante, se convierten en países socialistas, en países comunistas. Y el otro lado está bajo la influencia de los Estados Unidos. Entonces, en el contexto de esta Guerra Fría, es erigido el muro de Berlín. Y el propósito de este muro es realmente hacer una división para que la gente que vivía en la Alemania Oriental no pudiera pasar a la Alemania Occidental. En la Alemania Occidental había más libertades, había muchas más libertades que no tenían los del bloque socialista. Entonces era una constante atracción el desplazarse de la Alemania Oriental a la Alemania Occidental. Sin embargo, en 1961, Rusia dice, vamos a construir el muro de Berlín. 1962 es un conflicto que se llama la crisis de los misiles, y Cuba es el escenario, ese país caribeño que está precisamente en el Mar Caribe. Cuba es el escenario de una disputa entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Y les digo, este conflicto llamado la Guerra Fría se va a desarrollar a lo largo de varios años, prácticamente de 1945 al año de 1991. Entonces, en 1962 aparece la crisis de los misiles. Vamos a hablar un poquito más de ella adelante. En el año de 1963, John F. Kennedy, el que era presidente de los Estados Unidos en aquel tiempo, en el año de 1963, en el mes de noviembre, es asesinado. Y estamos hablando de eventos que impactaron a todo el mundo. 1963 se destacó por el asesinato de John F. Kennedy. 2 años después, en 1965, aparece una crisis en países asiáticos, la crisis en Vietnam, y hay un conflicto entre las tropas norteamericanas y las tropas del Viet Cong.
las tropas norteamericanas y las tropas del Vietcong. Ya Estados Unidos estaba totalmente convencido de que ellos eran los policías no solamente de Latinoamérica, sino de todo el mundo. Entonces empiezan a meterse en conflictos donde realmente nadie los llamaba, y uno de esos conflictos se desencadenó en la llamada Guerra de Vietnam. En 1969, alumnas, Estados Unidos lanza un cohete espacial llamado Apolo 11 con el propósito de llegar a la superficie de la Luna, lo que consiguen en el mes de julio de 1969. En el mes de julio de ese mismo año, finalmente el hombre llega a la Luna y pisa por primera vez en la historia la superficie lunar. Avanzamos algunos años y en 1985, un líder soviético llamado Mikhail Gorbachev impulsa en la Unión Soviética un movimiento llamado la perestroika. La perestroika. Esto va a ser muy importante porque podría ser una pregunta de examen. Es muy relevante porque tiene que ver con la finalización del movimiento socialista en la Unión Soviética. Entonces, este personaje, Mikhail Gorbachev, impulsa en la Unión Soviética un movimiento llamado la perestroika para flexibilizar el modelo soviético y para practicar una apertura parcial del mercado. Mikhail Gorbachev empieza a tener la visión de que el bloque socialista ya no estaba dando los resultados que antaño había dado, y entonces empiezan a tener un poco más de apertura hacia las ideas capitalistas. 1989, 4 años después de este lanzamiento de la perestroika, en 1989, cae el muro de Berlín. El muro que se había construido en 1961 cae en 1989, y esta caída del muro de Berlín, literalmente lo derrumban, tiene que ver con promover la reunificación de Alemania. Alemania del Este y Alemania del Oeste se unen y vuelven a ser una sola Alemania. 2 años después, en el año de 1991, hay 2 sucesos muy importantes. En 1991 estalla la guerra del Golfo Pérsico entre Estados Unidos e Irak. Y en 1991 también ocurre la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la fundación de la Comunidad de Estados Independientes. En ese momento, de forma oficial, termina el socialismo en la Unión Soviética, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El año de 2001 fue muy destacado por un suceso muy desafortunado, que fue el atentado terrorista de una organización árabe, de una organización musulmana llamada Al-Qaeda, contra las Torres Gemelas de Nueva York. Estamos en el 2001, y si mis cálculos no fallan, pues la mayoría de ustedes, bueno, más bien ninguno de ustedes había nacido para el año 2001, pero a mí sí me tocó este evento en vivo y en directo, y fue muy impactante ver este atentado contra las Torres Gemelas en el año 2001. Y finalmente, en el año 2003, Estados Unidos se mete nuevamente en 2 guerras que no le concernían, que no tenían nada que ver con ellos. Pero bueno, Estados Unidos emprende acciones contra el régimen talibán, bueno, un poco de represalia por lo que pasó en las Torres Gemelas en el año de 2001. Emprende represalias contra el régimen talibán en Afganistán, y también contra el régimen de Saddam Hussein en Irak. Entonces, a grandes rasgos, estos 10 eventos son de los más trascendentes en la historia de la humanidad a partir de la Guerra Fría y hasta los inicios del siglo XXI. Vamos a retomar un poco de información con respecto a unos eventos que son de lo más trascendentes en la historia de la humanidad en esta parte que se llama las últimas décadas. Les decía, de 1945 al año 2020 que estamos viviendo. Les voy a hablar un poquito acerca de la Guerra Fría. La Guerra Fría es un conflicto, bueno, entre 1945 y 1989 se desarrolló una tenaz rivalidad económica, política, militar e ideológica entre los dos grandes sistemas de formación estatal. ¿A qué me refiero con esto?
En el contexto de la Unión Soviética, el comunismo, el socialismo, son prácticamente los movimientos que representaban la forma de pensar y la forma de ser de los soviéticos y de muchos países que posteriormente iban a estar bajo la influencia de los soviéticos, y ahorita lo vamos a ver con mayor detalle. Entonces, esta tenaz rivalidad económica, política, social, militar, ideológica, entre la Unión Soviética, que encabezaba a el socialismo, y los Estados Unidos, que encabezaban al capitalismo, a este conflicto se le llama, de forma genérica, la Guerra Fría. Entonces vean, duró de 1945 a 1989, más de 50 años de conflicto no declarado. Nunca hubo una guerra como tal, Sin embargo, era una paz bastante tensa. Digamos que el mundo se volvió bipolar. El mundo se dividió en dos partes. No exactamente a la mitad, pero el mundo se dividió en dos partes. Y quedó dividido entre la hegemonía de los Estados Unidos, entre el dominio capitalista de los Estados Unidos y el poderío de los soviéticos. El poderío militar, básicamente, el poderío económico. Bueno, no tanto económico porque solamente una parte de la sociedad soviética era la privilegiada, la que tenía los mejores recursos, pero la mayor parte del pueblo no tenía la riqueza a la que podían acceder personas en los regímenes capitalistas. Y vean, alumnas y alumnos, la influencia de Estados Unidos en estos países. La influencia de Estados Unidos alcanzó países como, y podría hacer una pregunta de examen, algunos de estos países, por lo menos para que lo tomen en cuenta. La influencia de Estados Unidos, desde el punto de vista de la ideología capitalista, alcanzó países como Inglaterra, Francia, Bélgica, Holanda, Austria, Alemania Federal, que era la parte occidental de Alemania, Finlandia, Islandia, Noruega, Grecia, España, Italia. Todos estos países en Europa. Así como países asiáticos que también recibieron la influencia del capitalismo. Los más destacados, Japón, Corea del Sur y Filipinas. Y algunos países africanos y americanos. Aunque nosotros siempre hemos vivido bajo la influencia de los Estados Unidos, y pues nosotros somos un país capitalista, México es un país capitalista, así es que ahí definitivamente la influencia de los Estados Unidos fue determinante para que continuáramos siendo país capitalista. Por otro lado, la Unión Soviética extendió su influencia comunista, su influencia socialista, sobre países como Polonia, Rumania, Checoslovaquia, Albania, Alemania del Este, que era la parte oriental de Alemania, Yugoslavia y Hungría. También algunos países de África y de Asia, como Angola y Afganistán. Estos países son los que quedaron bajo la hegemonía de la Unión Soviética. Entonces, también en varios continentes, la influencia soviética llega y permite que estos países sean adoctrinados con la ideología socialista o comunista. Ahora, ¿cómo se desarrolló la Guerra Fría? Siempre estuvo presente la amenaza nuclear. Después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, de las bombas atómicas, empezó la carrera por el desarrollo de armas nucleares que eran cada vez más potentes y cada vez más letales. Entonces, el uso de la amenaza nuclear y del despliegue de ejércitos espectacularmente armados por parte de Estados Unidos y de la Unión Soviética fue el elemento fundamental de la Guerra Fría, esta competencia armada. Ellos nunca se declararon la guerra el uno al otro. Estados Unidos nunca le declaró la guerra a la Unión Soviética
y viceversa. Sin embargo, siempre que había un conflicto en alguna parte del mundo, había un ejército o había armamento ruso apoyando a una parte de las personas en conflicto, de los ejércitos en conflicto, y del otro lado estaba Estados Unidos apoyando a la otra parte de los ejércitos en conflicto. También, alumnos, era determinante la intervención prepotente de unos y otros líderes en los distintos escenarios internacionales donde se suscitaban conflictos locales, lo que yo les comentaba. Esta fue una estrategia que utilizaron los Estados Unidos y la URSS para extender su influencia. Ellos querían que cada vez, Estados Unidos quería que cada vez hubiera más países capitalistas. Entonces, cuando había un conflicto armado, ellos los apoyaban con armamento, los apoyaban con asesoría para que más países se volvieran capitalistas. Y lo mismo hacía la Unión Soviética con la otra parte de los ejércitos en conflicto. Los apoyaban económicamente, los apoyaban militarmente para que más países se convirtieran al socialismo. Entonces estaba esa rivalidad, y toda esa rivalidad se le llamó por más de 50 años la Guerra Fría. Y bueno, aquí ya es más que evidente que algo pasa con los Estados Unidos, por eso les comentaba. Vean lo que sucede con los Estados Unidos, alumnos y alumnas. Estados Unidos se autoproclamó árbitro mundial. Fíjense, Estados Unidos dice: nosotros vamos a ser los que vamos a decidir sobre los conflictos internacionales. Nosotros somos los árbitros del mundo, dicen los Estados Unidos. No se conformaron con ser los árbitros aquí en América Latina y estar interviniendo constantemente en los conflictos aquí en América Latina, sino se erigen o se autonombran como árbitro mundial. Y otra cosa, se autoproclaman promotor de la libertad. Los Estados Unidos es promotor de la libertad y de la justicia. Y también se atribuyó, los Estados Unidos se atribuyó la tarea de detener, desde su punto de vista, el peligroso comunismo. Ellos decían: el comunismo va a destruir el mundo. Esa forma de pensar de los comunistas va a destruir el mundo. Entonces ellos se atribuyen, los Estados Unidos, la tarea de detener el avance del comunismo. A esta actitud de los Estados Unidos se le conoce como política de contención. ¿Ok? Ahora, ¿de qué manera llegaba esta filosofía capitalista a los Estados Unidos y a los países que apoyaban a los Estados Unidos? ¿Y de qué manera llegaba esta filosofía de la Unión Soviética a los países comunistas que apoyaban a la Unión Soviética? Básicamente por medio de doctrinas, por medio de pensamientos, por medio de información escrita. Aquí distinguimos en la cuestión del capitalismo, alumnos, alumnas, una doctrina llamada la doctrina Truman y un plan llamado el plan Marshall. Doctrina Truman y plan Marshall. Pueden ser preguntas de examen, entonces les pido que pongan mucha atención en esta parte. Y vean cuál era el propósito. Con el propósito de sostener el modelo capitalista libre de la amenaza que el socialismo representaba, según los estadounidenses, Estados Unidos adopta la doctrina Truman. Esto lo hace en el año de 1947, 2 años después de que terminara la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cuál era el propósito de la doctrina Truman? En honor al presidente Harry S. Truman de aquel tiempo, evitar la expansión del comunismo en Europa Occidental. Ellos querían que el comunismo no se extendiera, no contaminara a los países occidentales como Alemania Federal, como Francia, como Bélgica, como Inglaterra. Entonces, esto decía la doctrina Truman. Querían evitar la expansión del comunismo en la Europa Occidental. También se implementó lo que les comentaba el plan Marshall, que fue una estrategia financiera con la que se fomentó la recuperación económica de los países occidentales como Alemania, Francia e Inglaterra. Alemania
occidental, por supuesto, Alemania, la República Federal. Este plan Marshall era un plan cuyo objetivo era apoyar económicamente a los países que habían estado involucrados en la guerra. Y pues bueno, había una serie de cuestiones ahí que iban a representar una alianza. Los Estados Unidos decían a Alemania, Francia e Inglaterra: nosotros te ayudamos económicamente a que reconstruyas tu país, te damos apoyo económico, pero tú vas a seguir siendo un país capitalista. Eso era la doctrina de los países capitalistas, la doctrina Truman y el plan Marshall. Ahora, la doctrina comunista que permeaba en la Unión Soviética, fíjense cómo se desarrolló esta cuestión. La Unión Soviética consolidó su desarrollo industrial, así como sus avances científicos y tecnológicos, para demostrar su capacidad frente al bloque capitalista. Ese era el objetivo. Había un avance de los Estados Unidos en ciencia y en tecnología, y los rusos investigaban y había un avance que igualaba o superaba los avances tecnológicos y científicos de los Estados Unidos, y estaban en esa carrera también de avances tecnológicos. De hecho, la carrera espacial, los primeros que lograron llegar a cerca de salir de aquí de la superficie del planeta Tierra, fueron los rusos en naves espaciales. Los primeros que lograron esto fueron los rusos. Sin embargo, en la carrera por el espacio, por la conquista del espacio, los Estados Unidos fueron los primeros que llegaron a la Luna. Pero estaba esa cuestión de que la Unión Soviética quería demostrar que ellos estaban preparados también para competir con los Estados Unidos en las cuestiones de la ciencia, de la tecnología, de los armamentos y también en las cuestiones económicas. Ahora, surge una situación. En 1953 muere José Stalin, y eso contribuye a una leve mejoría de las relaciones internacionales, como que se distiende un poquito la tensión que había en ese tiempo debido a la Guerra Fría, con la muerte de José Stalin. Lo que permitió ciertos acercamientos entre las dos potencias, entre Estados Unidos y Rusia, y estos acercamientos se les conoce coloquialmente como deshielos. ¿Por qué? Porque era la Guerra Fría, el ambiente estaba totalmente frío, no había una relación buena entre los Estados Unidos y Rusia. Entonces, cuando hay esos acercamientos se les conoce como deshielos entre las dos potencias. A esta etapa de los deshielos, a esta etapa después de la muerte de José Stalin, también se le conoce como coexistencia pacífica. No eres mi amigo Estados Unidos, decía Rusia, pero te tolero, te soporto. Y Estados Unidos le decía lo mismo a Rusia: Rusia, no eres mi amiga, pero te tolero, te soporto, podemos vivir en cierta paz, en cierta tranquilidad. Sin embargo, alumnos, pues el ambiente ya estaba bastante caldeado, no solamente entre Estados Unidos y Rusia, sino en varias partes del mundo. Y la tensión provocada por la Guerra Fría dio lugar a varios conflictos internacionales que les voy a mencionar a continuación. Básicamente 4 conflictos se desataron como consecuencia de la Guerra Fría. Número 1, la Revolución Comunista en China, encabezada por Mao Zedong en el año de 1949. Fue también un suceso a nivel mundial, la Revolución Comunista encabezada por este líder chino llamado Mao Zedong, también muy famoso, muy célebre en el contexto de la historia del país chino. Ese es el primer conflicto que se desata, la Revolución Comunista en China. El segundo conflicto es la Guerra de Corea, desde 1950 hasta 1953. Ese es el segundo conflicto, también en Asia. El tercer conflicto es en África, son los movimientos anticolonialistas en África, y esto dura de 1957 a 1963. Hay levantamientos porque se quieren independizar los africanos de Inglaterra, de Alemania, de Francia y de Holanda, que fueron los países colonialistas en aquel tiempo. Entonces todo esto tiene que ver con la Guerra Fría, con esa competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética,
y de 1957 a 1963 aparecen estos movimientos anticolonialistas en África. Y finalmente, la Revolución Cubana de 1959, ese también es un conflicto que se desató gracias a la Guerra Fría. La Revolución Cubana de 1959, encabezada por el famosísimo Fidel Castro y el famosísimo Ernesto Che Guevara. Estos dos personajes, muy conocidos en la cultura latinoamericana, son los que encabezaron la Revolución Cubana de 1959. Entonces, hasta aquí la cuestión que tiene que ver con la Guerra Fría, cómo se desarrolló el conflicto de la Guerra Fría. Ahora, a lo largo de todo este tiempo, el régimen soviético, o la ideología soviética, la ideología comunista, fue en declive. Vamos a ver brevemente estas cuestiones que tienen que ver con el fin del comunismo tal y como se le conocía en la Unión Soviética. La caída del muro de Berlín y el declive soviético, así se llama esta parte, que también es de la información que ustedes tienen que revisar. Fíjense lo que sucedió, alumnos y alumnas. Uno de los escenarios de mayor tensión entre los bloques capitalista y comunista se dio cuando la Unión Soviética decide construir un muro, así como el muro que quiere construir Donald Trump para que los mexicanos y los latinoamericanos no entren a Estados Unidos por México. En aquel tiempo se construye el muro de Berlín, ya les comentaba. El muro de Berlín se construye con el propósito de que los del bloque socialista, Alemania socialista, no puede entrar a Alemania capitalista, la gente. Y esto es lo que precisamente les comento. Este muro, el propósito que tiene es impedir que los habitantes de la parte oriental de Alemania circulen en la parte occidental de Alemania. En la Alemania occidental podías conseguir la comida que quisieras. Podías comprarte una Coca-Cola, una pizza, una hamburguesa. En Alemania oriental la alimentación y las bebidas estaban muy restringidas porque todo estaba controlado por el gobierno soviético. Todo estaba controlado por los soviéticos y todo tenía que ver con la ideología comunista. Entonces estaba controlada la televisión, estaba controlada la música, estaban controladas los periódicos, estaban controladas muchas cosas. Entonces los socialistas querían estar en interacción con los capitalistas, pero se construye el muro de Berlín y esto provoca mucha tensión entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Recordemos que en aquel tiempo, como les comentaba, había dos Alemanias. La República Democrática Alemana, fíjense, democrática, la República Democrática Alemana, que era de régimen socialista, y la República Federal Alemana, que era de tendencias capitalistas, o era un régimen capitalista. Eso fue lo que provocó gran tensión entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Otro momento de gran tensión se presentó en Cuba en el año de 1962, lo que les comentaba hace un poquito, acerca del protagonismo de Cuba en todos estos conflictos internacionales. En 1962 en Cuba, la URSS intenta instalar una base nuclear, una base de misiles nucleares, muy cerca del territorio de los Estados Unidos. Ustedes saben que Cuba es una isla, pero queda relativamente muy cerca de Miami, que ya está en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que hace la URSS? Quieren poner una base de misiles nucleares ahí en Cuba, muy cerca del territorio de los Estados Unidos. Ese gobierno de los Estados Unidos estaba encabezado en aquel tiempo por, la Unión Soviética intenta poner ahí en Cuba esa base militar, esa base de misiles, y el gobierno de Estados Unidos, que tiene como su presidente en aquel tiempo a JF Kennedy, corresponde desplegando sus armas nucleares, y estas armas nucleares, estos misiles, los dirige, los pone así en dirección a la Unión Soviética.
A este conflicto entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, en el que participó Cuba, apoyando a la Unión Soviética, se le llama la crisis de los misiles. Pero eso no es todo, alumnos. Había otros conflictos en otras partes del mundo. Por ejemplo, en 1968 hubo movimientos y manifestaciones estudiantiles en varios países occidentales que reflejaron la efervescencia política de la época. Movimientos estudiantiles en varias partes del mundo en 1968. México no es la excepción. Y tenemos el tristemente célebre 2 de octubre de 1968, donde mueren muchos estudiantes a manos de los soldados mexicanos. Esos movimientos aparecieron en varias partes del mundo, y aquí en México también sufrimos esa cuestión en el año de 1968. Conflictos en otras partes del mundo. En China, por ejemplo. China, por su parte, se declara autónoma y se deslinda de la URSS. Dice China: yo no quiero ser socialista, yo me deslindo de la Unión Soviética. En tanto que Corea del Norte y Vietnam se convierten en países satélites del comunismo soviético. Países satélites, dicen: aquí sí queremos ser comunistas. Entonces, Corea del Norte y Vietnam se convierten en países comunistas, representando al bloque soviético en Asia. No obstante, a pesar de esta cuestión de que los Estados Unidos no querían que avanzara el socialismo en ninguna parte del mundo, en 1973 Estados Unidos puso fin a su intervención en la guerra de Vietnam y salen del país los soldados norteamericanos. Eso es lo que estaba pasando en China, en Asia, en Corea del Norte, en Vietnam. Ahora, regresando un poquito a la Unión Soviética, y ya a punto, esta parte por eso les digo que ya es el declive del bloque socialista en la Unión Soviética, aparece algo llamado la perestroika. La perestroika fue el nombre que se le dio a la reforma practicada por Mikhail Gorbachev. Pregunta de examen: ¿quién es el impulsor de la perestroika? Podría decir su examen. Y ustedes van a contestar que es Mikhail Gorbachev. Fue Mikhail Gorbachev. ¿Cuál era el propósito de la perestroika? La reestructuración económica de la Unión Soviética a mediados de la década de 1980. Este movimiento de la perestroika tuvo un movimiento consecutivo, un movimiento que le siguió, que se le llamó la Glasnost. Y este movimiento de la Glasnost marcó la apertura y la reforma política basadas en la transparencia del sistema político. Empezaron a abrirse las cosas, empezó a abrirse esta cuestión de la economía, empezó a abrirse esta cuestión de la política, esta cuestión del comercio, a las ideas liberales, a las ideas neoliberales de los países capitalistas, y entonces poco a poco empieza el declive de la Unión Soviética gracias a estas dos iniciativas, la perestroika y la Glasnost. Sin embargo, el evento que política, socialmente, es determinante para la caída definitiva del bloque socialista en la Unión Soviética es la caída del muro de Berlín en 1989. En 1989 cae el muro de Berlín, y junto con la perestroika, les comentaba, significó el inicio del quebrantamiento del bloque soviético. La perestroika, este movimiento impulsado por Mikhail Gorbachev, que podría ser una pregunta de examen, y también la caída del muro de Berlín en el año de 1989, son determinantes porque inician el quebrantamiento del bloque soviético. El bloque soviético estaba llegando a su fin. En 1991, 2 años después de la caída del muro de Berlín, realmente la Unión Soviética pasa a la historia, porque en 1991 se funda la Comunidad de Estados Independientes, que se le llama CEI, compuesta por las antiguas repúblicas soviéticas. La Unión Soviética no solamente era Rusia, eran otras repúblicas, eran otros países que a partir de 1991 en bloque forman la Comunidad de Estados Independientes, que de cierta manera sucede a la Unión Soviética. Esta Comunidad de Estados Independientes fue encabezada
por Boris Yeltsin, también un personaje destacado en la política de la Unión, bueno, la política de Rusia. Boris Yeltsin hasta el año de 1999. Entonces, 8 años está en el gobierno, poco más de 8 años está en el gobierno Boris Yeltsin, ya con la Comunidad de Estados Independientes. Y para terminar con esta parte, alumnos y alumnas, les voy a recomendar un libro. Ya les había recomendado de la trilogía del milenio, un libro que se llama La caída de los gigantes. Este libro de La caída de los gigantes habla de la Primera Guerra Mundial en términos generales. Ya les había recomendado El invierno del mundo, que habla de la y toda esta información que estamos viendo acerca de la caída del bloque comunista, del muro de Berlín, etcétera, etcétera, lo podemos encontrar en un libro que se llama El umbral de la eternidad. El umbral de la eternidad. Muy bien, vamos a continuar. Vemos 2 temas más y con esto concluimos la información de la historia universal. El otro tema que tienen que ver ustedes y con el cual se tienen que preparar para el examen de Comipems es un tema llamado la globalización. Yo les había dicho que la globalización es cuando prácticamente todo el mundo queda conectado. Yo les explicaba que cuando Cristóbal Colón llega a América en el año 1492, la globalización da un paso gigantesco porque en aquel tiempo, antes de 1492, estaban unidos el continente europeo, el continente africano y el continente asiático. Ellos estaban comunicados entre sí. Sin embargo, ellos no se comunicaban con América. Cuando se comunican con América en 1492 y a partir de 1492, al final del siglo XV, la globalización da un paso gigantesco. La globalización es simplemente la conexión de los 5 continentes en un contexto internacional, en un contexto en el que se determinan varios aspectos que tienen que ver con la globalización. Uno es la comunicación, otro es la economía, otro tiene que ver con las fronteras que tienden a desaparecer. Pero vean cómo inicia este tema de la globalización. Con el declive soviético y la caída del muro de Berlín, concluyó la Guerra Fría al finalizar la década de los años 80, de 1980. Es cuando se inicia, alumnos y alumnas, una nueva fase del capitalismo neoliberal representado por los Estados Unidos, la cual se ha caracterizado, fíjense por qué se ha caracterizado esta parte, esta etapa, por la ocurrencia de nuevos conflictos militares. Los Estados Unidos siguen provocando conflictos militares o metiéndose en conflictos militares que no les corresponden. Entonces se sigue caracterizando por la ocurrencia de nuevos conflictos militares. Por ejemplo, la guerra del Golfo Pérsico a finales del siglo pasado y la guerra de Afganistán en la primera década del siglo XXI. En esta nueva fase de la globalización, en esta nueva fase del neoliberalismo o capitalismo neoliberal encabezado por los Estados Unidos, en esta nueva fase les comentaba, Estados Unidos está ejerciendo una prepotencia bélica. Tienen suficiente armamento, entonces ellos se siguen metiendo en conflictos internacionales. Fomentando, ¿qué es lo que fomentan los Estados Unidos ahorita? Fomentan la persecución del narcotráfico en países de América Latina y están tratando de erradicar el terrorismo a nivel mundial. Esa es la nueva consigna, ese es el nuevo encargo que tienen los Estados Unidos o que se autodeterminan los Estados Unidos. Uno es la persecución del narcotráfico en los países latinoamericanos y el otro es la erradicación del terrorismo a nivel mundial. En el ámbito económico se observa, alumnos, que la economía mundial tiende en primera instancia a la regionalización. Primero se hacen alianzas económicas, por ejemplo la Unión Europea, las alianzas que se hacen en el Pacífico Asiático, las alianzas que se hacen en Norteamérica con el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, y un largo etcétera. Esa es la primera tendencia, la tendencia a la regionalización, pero después la tendencia se convierte a la globalización. Entonces primero la regionalización y luego la globalización. Por otra parte, en este contexto ya de finales del siglo XX, principios del siglo XXI,
El mundo entero está enfrentando la amenaza de las armas químico-biológicas, especialmente los países asiáticos, los países que se oponen a los Estados Unidos. Están desarrollando armas biológicas y armas químicas. Y también, algo que les va a sorprender, la proliferación de los virus. La proliferación de los virus. Muchos de esos virus dicen que son creados en laboratorios y con el propósito de crear armas biológicas y tener una guerra de las que se les llama guerras biológicas o guerras bacteriológicas. Esto desde el punto de vista de las amenazas que se ciernen sobre el mundo entero. Ahora, el uso de nuevas tecnologías en la informática y las telecomunicaciones, así como el auge de las ciencias genómicas, hay avances en las cuestiones genéticas, grandes avances en las cuestiones genéticas a inicios del siglo XXI. Todo esto son rasgos distintivos de los inicios del siglo XXI y rasgos distintivos de la era de la globalización que estamos viviendo. Ahora, ¿qué es la globalización? Ya desde el punto de vista de una definición técnica. La globalización es un proceso en el que el mundo se integra, sobre todo de forma económica, pero también política, cultural e ideológicamente. También las comunicaciones se globalizan. No es una coincidencia que en este tiempo las redes sociales tengan tanto auge y que si sucede alguna cosa en Australia, por ejemplo, que está tan lejos de México, o en Japón, que está tan lejos de México, nos podamos enterar con mucha rapidez gracias a la globalización de los medios de comunicación o a la globalización de las redes sociales. Por eso tenemos Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, etc. Mientras la globalización avanza, alumnos y alumnas, los estados tal y como los conocemos, las fronteras tal y como las conocemos entre países, tienden a desaparecer. Pero la globalización es inevitable. La globalización es inevitable. Yo les voy a dejar una tarea de unos términos que me gustaría que analizaran en el contexto de la globalización. Esto para que lo tengan como cultura general y por si alguno de estos términos llega a ser algo que les sirva para contestar el examen de Comipex. Términos que tienen que ver con la globalización, esto se los voy a dejar de tarea. Investiguen por favor los siguientes términos. Economía mundo es uno de ellos. El otro es shopping center global. Shopping center global. El otro es Disneylandia global, así como lo escuchan. El otro es nueva división internacional del trabajo. El otro es capitalismo global. El otro es mundo sin fronteras. El otro se le llama tecnocosmos. El otro se le llama desterritorialización. El otro se le llama hegemonía global. El otro se le llama fin de la geografía. Y el último se le llama aldea global. Busquen los pros y los contras de todos estos conceptos, de todas estas ideas, de todas estas analogías, y eso les voy a dejar de tarea, términos que tienen que ver con la globalización. Y el último tema que vamos a ver el día de hoy, y con este concluimos los temas de Historia Universal, con esta 10ª clase, es un conflicto llamado la Guerra del Golfo Pérsico. Este conflicto, comúnmente conocido como Operación Tormenta en el Desierto, fíjense lo que sucedió, fue una guerra librada por una fuerza de coalición internacional, varios países que mandan a sus ejércitos para que vayan a combatir. Esta coalición internacional fue autorizada por la Organización de Naciones Unidas y fue liderada, lo van a adivinar, por los Estados Unidos. ¿Cuál era el propósito? El propósito era ir e invadir y hacerle la guerra a Irak en respuesta a la invasión y anexión iraquí al estado de Kuwait. Kuwait e Irak hacen frontera. Entonces, de forma violenta, Irak le hace la guerra a Kuwait, se adjudica en ese país, ese pequeño reino, el reino de Kuwait, se lo adjudican ese pequeño estado y dicen, ahora Irak y Kuwait son uno mismo. Kuwait es parte de Irak.
¿Y por qué hicieron esto los iraquíes? Los iraquíes habían reivindicado la incorporación del territorio de Kuwait, alegando que originalmente el territorio de Kuwait formaba parte de Irak, formaba parte de una provincia de Irak llamada Basora, durante la dominación turco-otomana hasta la Primera Guerra Mundial. Entonces ellos decían, ese territorio era originalmente de Irak, entonces nos corresponde a nosotros. Ahora, era evidente que la causa que movía a los iraquíes no era la cuestión racial, la cuestión étnica, ni tampoco la cuestión social, ni la cuestión política. La causa más importante de la invasión a Kuwait por parte de Irak fue de tipo económico y estaba relacionada con la gran cantidad de yacimientos petrolíferos que existen en Kuwait. Entonces fue un movimiento económico, un movimiento político y un movimiento militar que el propósito que tenía era que Irak se hiciera más rico con el petróleo de Kuwait. Básicamente ese era el movimiento. Los Estados Unidos detectan esto, la Unión Soviética detecta, perdón, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, detecta esto, Estados Unidos y la ONU detectan esto, y entonces mandan a sus ejércitos a invadir Irak. ¿Y qué es lo que sucede? Al finalizar el conflicto de esta guerra del Golfo Pérsico, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la resolución del cese al fuego contra Irak. Ya, no iban a lanzar una sola bala más en contra de Irak, no iban a lanzar una granada más, se autorizaba el cese al fuego total en contra de Irak, pero se le imponen duras condiciones de rendición. Le dicen a Irak, si te quieres rendir, las condiciones van a ser muy duras. Sin embargo, a pesar de todo esto, la resolución de las Naciones Unidas es aceptada por Irak, e Irak decide finalmente rendirse ante los ejércitos de la coalición encabezados por los Estados Unidos. A grandes rasgos, esto tiene que ver con el conflicto del Golfo Pérsico, a muy grandes rasgos. Entonces, alumnos tienen información suficiente para contestar la parte de Historia Universal de su examen de Comipems. Para finalizar, yo solamente les quiero recomendar un libro que habla acerca de la guerra del Golfo Pérsico. Es un libro de un autor inglés llamado Frederick Forsyth. Así se llama, Frederick Forsyth. El libro se llama El puño de Dios y nos habla acerca de la guerra del Golfo Pérsico de una forma muy entretenida. Con esto los voy a dejar. Les agradezco mucho su atención en estas 10 clases. Y les repito, tienen información suficiente para contestar la parte de Historia Universal en su examen de Comipems. Les pido que estudien. La Miss Rosy les va a mandar un par de fotografías de 2 tablas que son importantes también para que las estén estudiando y las estén considerando. Una tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial y la otra tiene que ver con la información que estuvimos revisando el día de hoy. Que pasen una excelente noche. Gracias por su atención y nos vemos pronto. Cuídense mucho.